Dios bendiga, hermanos, pueden sentarse. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué momento más precioso que hemos tenido. Hemos disfrutado de la presencia del Señor. Nos hemos gozado. Me da gusto poderles ver. Ahora, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Gracias por estar aquí en la casa del Señor. Quiero compartir un tema con ustedes que lleva por título: Su presencia garantiza el éxito. Cuando nosotros, hermanos, tenemos al Señor de nuestro lado, tenemos la garantía de que vamos a triunfar. Si nosotros no tenemos al Señor de nuestro lado, no existe esa garantía. Hoy lo vamos a ver a través de la palabra de Él. Amén. En las Sagradas Escrituras hay hombres y mujeres que se destacaron, siendo instrumentos que glorificaron al Señor en esta tierra. ¿Sabían ustedes que todos ellos tuvieron, hermanos, un mismo secreto? Y el secreto que ellos tuvieron para triunfar, para destacarse dentro de esta tierra, fue que Dios estaba con ellos. Encontramos hombres que sobresalen en la Escritura, como Abraham, un hombre que sobresalió. Encontramos a Moisés, un hombre lleno de gracia y de poder de lo alto. También encontramos un hombre llamado Daniel, un hombre usado por Dios, bendecido por Dios. Encontramos a los tres amigos de él, Sadrach, Mesach y Abednego, hombres de fe, que el fuego no pudo con ellos, porque Dios estaba allí con ellos, guardándoles. También, hermanos, aparte de ellos encontramos a David. Hermanos, de David, los filisteos, que eran los enemigos más grandes que Israel tenía, cuando se reunían los generales filisteos para crear estrategias de cómo vencer a Israel, los generales filisteos decían, con ellos está David, y David es diferente a los demás soldados. David pelea sin miedo, y los filisteos le tenían miedo a David. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con él, con David. De manera que estos y muchos más hombres se destacaron, y todos tenían un mismo secreto. Y ese secreto era de que Dios siempre les acompañaba. Amén. Y lo primero que vamos a aprender en nuestro tema, hermanos, es la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque yo no sé si ustedes saben que la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos, podríamos nosotros perderla. La presencia de Dios en nuestra vida está condicionada. Y eso es lo que vamos a aprender en nuestro estudio hoy. Y primero lo que vamos a ver es de que la presencia de Dios es muy importante para nosotros. Vea lo que dice la Biblia en el libro del Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia. Éxodo, en su capítulo 33, versículo 15. 33, verso 15. Lo tenemos en pantalla para el que no trajo Biblia. Dice la palabra del Señor así: Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pueden sentarse. Que Dios los bendiga. Moisés estaba convencido de una cosa: que sin la presencia de Dios, él iba a fracasar. Y es lo primero que todos los que estamos aquí debemos entender. Si no lo entendemos, vamos a fracasar en nuestra vida. Es importantísimo, hermanos, que Dios esté de nuestro lado.
Moisés entendía que sin Dios su vida era una vida inútil y cualquier cosa que él intentara no la iba a poder llevar a cabo. Por eso cuando él habló con Dios, le dijo Moisés a Dios, dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá. Estamos hablando, hermanos, de el año 1491 antes de Cristo aproximadamente. En el año 1491 antes de Cristo fue que ocurrió esto. Aproximadamente Moisés estaba hablando con el Señor. ¿Y saben por qué? Porque resulta que Dios ya se había apartado de Israel. Nos encontramos con Israel en el desierto. Y Dios tenía un plan para con su pueblo. Y el plan que Dios tenía era de que Él, Dios, iba a estar en medio del pueblo. Allí iba a habitar Dios en el tabernáculo del testimonio. Pero resulta que cuando Moisés subió al monte a orar por 40 días y 40 noches, el pueblo se desesperó. Y resulta, hermanos, que cuando el pueblo se desesperó, ellos hicieron un becerro de oro y lo comenzaron a adorar. Entonces Dios se molestó, porque Dios es así, hermanos. Dios es, dice la Biblia, que es celoso. Dios, hermanos, no le gusta compartirnos. Y qué bueno que es así, ¿verdad? Qué bueno que Él nos ame, pues, y que nos quiera tener solamente ahí. Entonces resulta que el pueblo había fallado, había fracasado, y Dios se molestó y se había salido del campamento. Y entonces estaban ellos dispuestos a seguir avanzando, y en esa disposición de avanzar, Dios le dice algo a Moisés. Capítulo 33, del verso 1 al verso 3. Éxodo 33, verso 1, 2 y 3. Miren lo que dice el verso 1. Y Jehová le dijo a Moisés, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Verso 2. Y yo enviaré delante de ti. ¿A quién iba a enviar Dios? El ángel. Y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Verso 3. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Ese es nuestro Dios, hermano. Él es así. Entonces note que Dios había prometido entregar la tierra prometida. Y aunque el pueblo le había fallado, Dios estaba dispuesto a cumplir con su palabra. Porque Él es así. Él prometió la tierra prometida y no le está diciendo, mira, ya no te la voy a dar. No, dice, vete, marchen, sigan adelante. Pero solamente que va a ocurrir algo muy importante. Y eso es que yo, dice Dios, ahí hablando, yo ya no voy con ustedes. Le voy a mandar un ángel. Sí, le voy a entregar la tierra prometida. Le voy a entregar al eteo, al fereceo, al jebuseo, a todos ellos. Se los voy a entregar. A todos los que te miren con ellos, se los voy a entregar. A todos esos. Pero yo ya no voy a ir con ustedes. Les voy a mandar un ángel. Cuando nosotros vemos las jerarquías celestiales, el ángel es el de más bajo rango. Hay arcángel, hay querubín, hay serafín, hay seres vivientes. Y el ángel es, hermanos, un mensajero. Entonces yo, dice Dios, le voy a entregar la tierra prometida, pero yo no más con ustedes. Mi ángel va a ir con ustedes y va a ser de ustedes.
la tierra. Y es allí donde Moisés le dice lo que leímos al principio. Fíjense que Moisés era muy especial y por eso Dios lo bendecía. Porque fíjense que Dios no le está diciendo no te voy a entregar la tierra prometida. Él le pudo haber dicho, está bien, Señor, ¿verdad? Lo importante, hubiera dicho Moisés, es que nosotros poseamos la tierra prometida. Ya. Pero no. El primer pasaje que nosotros leímos, nosotros decíamos, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Qué precioso, hermanos. Y ese debería ser el sentir de todo creyente. Señor, si tú no estás conmigo, no permitas que yo haga este plan, no permitas que yo haga este proyecto. Necesito ser guiado por ti. Debería ser esa nuestra petición. Moisés dice, ¿sabes qué, Señor? Gracias porque me has entregado la tierra prometida, pero ¿sabes qué? Yo, si tú no vas conmigo, ni me muevas de acá. Wow, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Moisés sabía que era la presencia de Dios en Israel que lo iba a distinguir de las otras naciones. Vea lo que dice Éxodo 33, verso 16. Y empieza con una pregunta. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú, le dice Moisés a Dios, andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces nosotros comenzamos a ver que Moisés lo que quería era que él y Israel fueran diferentes a las demás naciones. Ahora, ¿qué es lo que los iba a distinguir de las demás naciones? Era la presencia de Dios. ¿Están conmigo? Porque las otras naciones, hermanos, ellos tenían dioses paganos. Las naciones de aquel entonces, hermanos, adoraban a Dagón, a Baal, a Será, a todos esos dioses. Y entonces Moisés dice, ¿sabes qué, Señor? Tienes que estar con nosotros, porque nosotros queremos ser diferentes a las demás naciones. Lo mismo es para la iglesia, para nosotros hoy en día. Lo único que nos distingue a nosotros de los incrédulos es que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 3 verso 16, para que usted vea lo que dice la escritura. Ahí está. ¿No sabéis que sois qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en quién? En vosotros. Entonces, al igual que Israel era diferente a las demás naciones porque Dios estaba con ellos, nosotros, la iglesia, somos diferentes a las otras personas. ¿Qué nos hace diferente? Que el Espíritu Santo habita en nosotros. Amén. Eso nos hace diferentes. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos, para consolarnos, para hacernos saber la voluntad del Padre. Nosotros entendemos para dónde va este mundo perdido y corrompido. Nosotros sabemos, hermanos, que los tiempos son peligrosos. Nosotros entendemos todo eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lo da a entender. Él es el que nos ilumina. El Señor dijo, he aquí que me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar el Consolador. El Espíritu Santo, Él los guiará, dice la Escritura, a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo el que nos hace diferentes. Una persona que no tiene a Cristo, que no ha hecho el pacto con Él, que no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Y eso lo dice la Biblia. Entonces, hermanos, a Moisés no le importaba cómo las otras naciones iban a recibir su dirección. A él no le importaba cómo iban a recibir su estrategia, cómo iban a dirigir sus gobiernos, sus ejércitos. Él no estaba interesado en eso. Moisés dijo, nosotros operamos bajo un principio, y ese principio es que Dios esté con nosotros. Aleluya.
Y la iglesia debería y debe de tener el mismo principio. No importa quién dirija a la gente de afuera, a nosotros que nos dirija Dios o el Espíritu Santo. Amén. Esa debe ser nuestra meta. Nosotros operamos bajo el mismo principio. La única manera en que podemos ser guiados o gobernados en este mundo debe ser por la presencia del Señor. ¿Están conmigo? Preciosa la palabra del Señor, amén. Cuando la presencia de Dios está en nuestros medios, nadie nos puede hacer daño. Pero sin Él, nosotros somos impotentes. ¿Qué significa esa palabra? Impotente significa que le falta potencia, que le falta fuerza, que le falta poder o competencia. Sin la presencia del Señor nos falta potencia, nos falta fuerza y nos falta poder. La gente que no tiene a Dios tiene un problema grave, agarra un revólver y se dispara. El que ha nacido de nuevo no hace eso. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, somos impotentes, reducidos a nada. Hermanos, las otras naciones confían en sus propios ejércitos, en sus propios carros, en sus propios soldados. Nosotros confiamos en Dios. Nosotros confiamos en la presencia de nuestro Señor. Amén. Ahora, la presencia de Dios nos da descanso. Y es lo que vamos a aprender. En Éxodo capítulo 33, el verso 14, hay una promesa increíble. Y él le dijo, o sea, Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Mi presencia irá contigo. Y va a suceder algo. Y te daré ¿qué? Descanso. Increíble promesa. La palabra hebrea para descanso, allí donde dice al final descanso, es nuak. Se escribe N de niño, U de unidad, hay una coma, y luego hay una A de Ana, C de casa, y hay una H de Hernández. Nuak, así se escribe la palabra hebrea esa. Esa palabra, hermanos, significa descansar, asentarse, ser apacentado o aquietado. El niño está dando problemas y usted viene y lo calma. Eso significa nahuatl. ¿Ok? También significa estar seguro. Significa estar quieto y significa morar pacíficamente. Estar quieto me recuerda la historia de un bombero. Mire cómo voy a ilustrar esta parte. Un bombero tenía una niña. Y el bombero aconsejó a su hija y le dijo, hija mía, si algún día en la escuela hay un incendio, no vaya a correr con todos los niños porque usted puede perecer. Haga algo, quédese escondidita allí en una esquina y espere ayuda. Porque con toda seguridad que cuando hay un incendio, a nosotros somos los primeros que nos llaman y nosotros vamos y ponemos esa alarma y esas luces y todos se van apartando y llegamos rápido. Así es que no huya con todos los niños, quédese quieta, quédese tranquila. Eso es estarse quieto, hermano. Un día ocurrió un incendio y todos los niños iban golpeando y todo. Y la niña se quedó tranquila en su aula. Y sorpresa para los bomberos cuando entraron y la encontraron a ella, pero sin miedo. Ella estaba tranquila. Y cuando la tomó el bombero y la llevó afuera y le dijo, oye, hija, todos salieron corriendo, hay muchos golpeados, ¿y a ti qué te pasó? Y le dijo, no, es que mi papá me dijo que cuando ocurriera algo así, me quedara tranquila. Y yo sé que mi papá no dice mentiras, es verdad, porque él es bombero, y por eso me quedé tranquila. Nahuatl dice, Dios nos dice que nosotros debemos de mantener quietos. Cuando tienes un problema, tienes que mantenerte quieto, porque tu Dios va a ayudar a bendecirte. Él va a solucionar tu problema. Amén. Nahuatl. La palabra hebrea
Nawash, la encontramos en los siguientes pasajes. Vayamos a Génesis 8, verso 4. Dice así, mire, y reposó el arca en el mes séptimo a los 16 días del mes sobre los montes. ¿De dónde? Cuando ocurrió el diluvio, el arca de Noé, dice, al principio del pasaje dice que reposó. El arca reposó. Nawash, reposó. Es la misma palabra que estudiamos allá. Ahora, otro pasaje, lo encontramos en Isaías 11, verso 2. Y se refiere, es el mismo verbo que describe al Espíritu de Dios que iba a descansar sobre el Mesías. Mire lo que dice. Y reposará sobre él, sobre Jesús, viene diciendo, el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Al principio del pasaje está la palabra hebrea, reposará. Es la misma palabra. Allá el arca reposó sobre los montes Ararat y aquí dice que el Espíritu Santo iba a reposar sobre el Mesías. ¿Me siguen? También la misma palabra la encontramos cuando el Espíritu Santo iba a reposar sobre los 70 ancianos en Israel. Números 11:25. Ahí lo tenemos en la pantalla. Entonces Jehová descendió en la nube y habló y tomó del espíritu que estaba en él, o sea, del espíritu que estaba en Moisés, tomó y lo puso en los 70 ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. La misma palabra, Nawash, la misma. Es la misma que encontramos en Isaías, es la misma que encontramos en Éxodo 33, es la misma que encontramos en Génesis. Dice que el Espíritu Santo, dice que el Espíritu posó sobre ellos, posó sobre los 70. Note, lo interesante de este caso es que Dios había llamado a Moisés y Dios le había puesto sobre Moisés una unción especial. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ok, luego era necesario que le ayudaran a administrar al pueblo. Entonces eligieron 70. Entonces por esto es importante entender este principio. Dios pudo darle de su espíritu, aparte del que ya tenía Moisés, a los 70. ¿Sí o no? Pero no. Allí dice, entonces descendió en la nube, viene hablando de que Dios descendió en la nube, y le habló, y Dios tomó del espíritu que estaba en él y lo puso a los 70. Está aquí Moisés y aquí están los 70. Entonces Dios viene y toma de la unción que había en Moisés y le pone a los 70. La misma unción que había en el líder que él había puesto. ¿Están entendiendo? A veces es increíble, pero a veces hay gente que está con uno que cree que tiene más unción que el líder que Dios ha puesto. No es cierto. No es cierto. De la unción que tiene el líder, de esa Dios pone. Miren lo que dice otro pasaje acá. Vea lo que dice Números 11, 16 y 17. El verso 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, tú que sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo, dice Dios, dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Más claro no puede estar. Entonces en la iglesia, oiga, hay un pastor y aparte se eligen líderes, ¿ok?
Es de la misma unción para los líderes. Por eso, hermanos, cuando la iglesia tiene problemas, los líderes se preocupan. ¿Sí o no? Porque la carga está sobre ellos. Cuando la iglesia, hermanos, está pasando dificultades, hay gente en la iglesia que está en el mismo espíritu, que siente, que llora, que se resiente. Dios mío, ¿por qué nos está pasando eso? Porque estamos en el mismo espíritu. A nosotros nos duelen cosas que pasan en la iglesia como líderes. Nos duelen. Cuando, por ejemplo, ocurre algún maltrato, cualquier cosa, nos duele a nosotros y también le duele a todos ustedes porque es la misma unción que tenemos todos nosotros. Entonces nadie en una iglesia, hermanos, que es un miembro, tiene una mayor unción que los que están dirigiendo. ¿No es cierto? Dios respeta las jerarquías. Dice, y yo descenderé y hablaré dice, allí contigo. Y yo tomaré del espíritu que está en ti. O sea, no va a traer otro espíritu. Por eso es bien irrespetuoso cuando alguien se siente superior a un líder. Porque no es así. La Biblia dice, y pondré, y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga. Amén. Si usted no siente carga por la iglesia, no está en el mismo espíritu. Pero si usted siente pesar, si usted siente carga por la iglesia, entonces está en el mismo espíritu. Amén. Lo dice la palabra del Señor. Entonces concluimos esta parte diciendo que la presencia de Dios ofrece descanso. Dice, esto es la presencia que nos conforta, nos consuela, nos aquieta y nos calma. Cuando tenemos alguna dificultad que no podemos pagar la renta o no podemos pagar el carro, nosotros estamos tranquilos, ¿verdad que sí? Porque sabemos que Dios nos va a ayudar. ¿Qué nos hace descansar? Su presencia. Nos hace esperar en Él, nos hace confiar en Él. ¿Están conmigo? Ahora, si usted tiene una dificultad y usted anda que se muere, revise su relación con Dios. Probablemente no le ha entregado su carga a Él. El Señor dijo, vengan a mí todos los trabajados y cargados porque yo los voy a hacer descansar. Entonces, si tiene una dificultad, descanse en el Señor. Ahora bien, existe una condición para conseguir y para mantener la presencia de Dios en nuestras vidas. No es que, Dios está conmigo. No, y siempre hay condiciones. Dios nos da una condición de su presencia en nuestras vidas. Esta condición la encontramos en Segunda de Crónicas en el capítulo 15. En el capítulo 14 nosotros vemos a un rey llamado Asa, que había tenido una gran victoria. Miren, Asa tenía un ejército de 580,000 hombres. ¿Escucharon? 580,000 hombres. Pero a él vino a atacarlo el ejército, un ejército grande etíope, traía 1,000,000 de soldados. O sea, le doblaba. Imagínense qué problema. Pero Asa en la batalla clamó a Dios y Dios le dio la victoria. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 11 y verso 12. Y clamó Asa a Jehová su Dios. Y dijo lo siguiente. Miren lo que dijo Asa. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti, dice Asa, nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Versículo 12. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Esa fue la oración que dijo Asa, porque venía un ejército de 1,000,000 de etíopes sobre él. Venía 1,000,000 de soldados y él apenas tenía 580,000 soldados. Lo doblaban. Y entonces viene él y clama a Dios. Y resulta, hermanos, que Dios le dio la victoria. ¿Están conmigo? Amén. Dice Segunda de Crónicas
El siguiente pasaje sería eh, el verso 15, ahorita estamos en el verso 12, el verso 13 sería, vamos a poner el verso 13. Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 13. Y Asa y el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron, ¿cómo fueron, hermanos? Deshechos delante de Jehová y su ejército, y les tomaron muy grande botín. Entonces Asa venció porque la presencia de Dios estaba con él. Y entonces viene Asa, hermanos, y viene bien feliz de haber obtenido esa gran victoria. Y viene, hermanos, con alegría, con gozo, pero en la entrada de la ciudad hay un profeta que lo recibe. En la entrada de la ciudad lo recibe y le dice las siguientes palabras. Segunda de Crónicas, ahora el capítulo 15, verso 1 en adelante. Mire lo que le dice. Vino el espíritu ¿de quién? De Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará a vosotros. Amén. Déselo fuerte al Señor. Hay una condición para que la presencia de Dios se mantenga en nuestra vida. Y eso es, hermanos, esa condición es que si nosotros buscamos a Dios. Hoy la hermana Mayra leía un pasaje de la Escritura. Si mi pueblo se humillare. Es una palabra profunda del Señor. Muchas veces carecemos de bendiciones porque no nos hemos humillado. Necesitamos humillarnos. Necesitamos buscar de la presencia de Dios. Porque si nosotros no buscamos a Dios, dice el pasaje, que entonces dice que Él nos va a dejar. El ejemplo más claro de que Dios lo deja a uno, que Dios lo abandona a uno, es el rey Saúl. Hermanos, Saúl al principio contó con la aprobación de Dios. ¿Están conmigo? Dios aprobó que Saúl fuera el rey sobre todo Israel. Y Dios, hermanos, bendijo a Saúl y le dio victoria tras victoria. Pero Saúl fracasó. Saúl le dio la espalda a Dios y Dios lo quitó. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, cuán importante es la palabra que da el profeta allí. Note que dice que es el Espíritu Santo que habló por medio de él. Leímos, hermanos, el versículo 2. Ahora vamos a leer el verso 3. Vea lo que dice el verso 3. Muchos días ha estado Israel, dice, sin el verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley, le dice. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, el Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado por ellos. ¿Están conmigo? Este es el secreto, hermanos, de conseguir y de mantener la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando nos encontremos en dificultad, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, que Él va a venir en auxilio de nosotros. Ahora, cuando ya todo se haya arreglado, dice el profeta, guiado por el Espíritu Santo, cuando Dios ya te ha bendecido, cuando Dios ya te ha dado la victoria, cuando Dios ya te ha sanado, cuando Dios ya te ha prosperado. Es que mire, nosotros estamos enfermos y Dios, ayúdame, ¿sí o no? Necesitamos dinero, Padre, bendíceme. Y así, y no tenemos un trabajo, Padre, ayúdame. Viene Dios y nos sana. Viene Dios y nos prospera económicamente. Viene Dios y nos da un trabajo. ¿Y qué hacemos? Bien, gracias Dios. Yo ya no te necesito. Así somos muchas veces.
Dice el profeta, no se les olvide lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando necesitabas, buscaste de Dios. Cuando ya seas bendecido, mantente en el mismo camino. Es lo que dice el Señor en su palabra. Dice, Asa, nunca olvides, le dice el profeta, cómo fue que conseguiste tu victoria. La conseguiste porque oraste, Dios te dio la victoria, mantente así. Esta es la imagen correcta, hermanos, para nosotros. Nosotros debemos de ser hogares cristianos, hermanos, que buscan en unidad la presencia de Dios. Todo que esté fuera de orden debemos de desecharlo y debemos de ponernos en una misma unidad de espíritu. Esta teología, hermanos, no es complicada. Sencilla, es sencilla, hermano. Si nosotros buscamos a Dios, Dios está con nosotros. Si nosotros le damos la espalda, con toda seguridad que Él también nos dará la espalda. Amén. En 2 de Crónicas 15, verso 2, voy a ir terminando. La palabra, vamos a analizar la palabra hebrea estar allí. 2 de Crónicas capítulo 15, verso 2. Dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová, esa palabra, estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él los dejará a vosotros. Estáis, o si viene de, o estuvieres, dice, o buscar aquí, es una palabra hebrea que es mapsa, M-A-T-S-A, mapsa, que significa su presencia te viene a capacitar y a bendecir. En resumen, lo que el verso nos está diciendo es que debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón y Él vendrá con su dulce presencia a capacitarnos, a darnos inteligencia, a sabiduría, a bendecir nuestra casa, a bendecir nuestro hogar. Amén. Pero si nosotros rechazamos el llamado del Señor y hermanos, y le damos la espalda a Dios, Dios no nos va a contestar. Mire qué sencillo es. Fíjese que hay gente que recibe el mensaje y no lo acepta. Entonces tiene un problema y quiere que con una oración ya se le vaya el problema. No, pues qué fácil. No es así, hermano. Tiene que haber un cambio en nosotros. Nosotros tenemos que buscar a Dios, tenemos que amar a Dios, tenemos que darle nuestra vida a Dios. Las cosas no se solucionan con una oración. Muchas personas vienen a Cristo con un gran desborde de fe. Sin embargo, al pasar el tiempo, se vuelven celosas, comienzan a descuidar su vida cristiana, su vida de oración, su vida de lectura con la palabra. Comienzan a menospreciar los mandamientos de Dios y se vuelven a sus malos caminos. Ellos entonces pierden la presencia del Señor. Qué bueno que nosotros no somos así. Qué bueno que nosotros imperfectos y lo que sea, aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cambiar. ¿Están conmigo? Ayúdanos a ser diferentes. No nos dejes, Señor, caer. Concluyo diciendo que las promesas de Dios nunca fallan. Pero algunas, como el de su presencia, esa promesa está absolutamente condicionada. Si nosotros andamos en pecado, resentidos, dolidos, pecando una y otra vez, con toda seguridad que la presencia del Señor será de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Que no contristemos ¿a quién? Al Espíritu Santo que está en nosotros. Por supuesto, Dios nunca dice abandonará a aquellos que le aman. Pero si nosotros continuamos en el pecado, su presencia se irá de nosotros como se fue de Saúl. Nuestras vidas no serán un instrumento de Dios, sino que serán un instrumento de Satanás. Elija usted cómo quiere vivir, si según la carne o según el Espíritu, luchando siempre por la presencia del Señor. Solo cuando la presencia de Dios esté en nosotros, solo entonces vamos a tener descanso y la ayuda que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos en tiempos bien difíciles.
en tiempos bien confusos, hermanos, que se levanta una serie de doctrinas, de pensamientos, de tantas cosas. Por eso necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Solo con la presencia de Dios, hermanos, nosotros vamos a tener éxito. Alejados de Dios, vamos a un fracaso rotundo. Pídale a Dios que no quite su presencia de usted. David decía eso. ¿Se recuerdan cuando David pecó? Oh Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, por lo que más quieras, no lo quites. Yo sé que te fallé, yo sé que, pero no lo quites. Y ese debe ser nuestro clamor. Señor, aunque hayan cosas que no te han agradado que he hecho, no quites de mí tu Santo Espíritu, tu santa presencia. Hermano, Dios nos quiere bendecir. Pero una oración no va a cambiar nuestra condición. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, una entrega total. Tenemos que enamorarnos de Dios. Nos tiene que importar las cosas de Dios. Nos tiene que importar su presencia, hermano. Esto no es un juego, es una realidad. La Biblia dice que anda el diablo como león rugiente, pero no anda como león rugiente por andar. Dice que anda buscando a quien devorar. Y si la presencia de Dios estuvo en tu vida, pero si Dios se alejó de ti, eres una presa fácil para Él. Dios nos libre de eso, hermanos. ¿Quieren ponerse de pie? Entonces,